Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta nueva sesión. La sesión del día de hoy trata sobre composición de funciones. En esta sesión vamos a revisar o vamos a determinar la regla de correspondencia de la composición de funciones, así como el dominio de la función compuesta. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, la idea de composición de funciones es unir dos funciones por medio de una sola regla de correspondencia. ¿Sí? Empezamos entonces. Visualicemos la siguiente imagen y dice, ¿no? ¿Será lo mismo? Vamos a suponer que la función f de x esté dada por una pizza. La función g de x esté dada por una piña. Entonces, si yo digo colocar piña en una pizza, o sea, f en función a g de x, será lo mismo decir, en este caso, colocar pizza en una piña, o sea, decir g en función a f. Creo que no. Las imágenes nos muestran cosas muy distintas. No es lo mismo. Perfecto. Entonces, vamos a recordar algunas situaciones. Primero, ¿qué es una función? Recuerda, estamos hablando de conjunto formado por pares de elementos, ¿no es cierto? El dominio de una función vendrían a ser las primeras componentes de estos pares ordenados. El rango sería las segundas componentes de estos pares. Muy bien. Dice, ¿cree que se podrá construir una función compuesta usando dos funciones? Lo vimos con el caso de la pizza y la piña. Sí podemos. Muy bien. ¿Qué se debe tener en cuenta para hallar la regla de correspondencia de una composición de funciones? Muy bien. Para establecer reglas de correspondencia, quiere decir cómo voy a formar estas funciones, deben haber condiciones, ¿no? Y las condiciones las van a determinar el dominio de estas funciones. Listo. Dice, ¿en qué casos no es posible la composición de funciones? El dominio es un elemento importante en la composición de funciones. Por eso es importante. Yo puedo relacionar funciones cuando éstas tengan elementos comunes, ¿cierto? Muy bien. Una sola función vendría a ser un elemento de entrada y un elemento de salida, una función. Pero cuando hablo de composición de funciones, estoy hablando de dos funciones que se van a relacionar, ¿no es cierto? El elemento de salida de la función f viene a ser el elemento de entrada de la función g, ¿correcto? Y entonces quiere decir que el elemento de salida de la función g será la función f de x. Es una combinación de funciones. Muy bien, listo. Ahora, jóvenes, vamos a tener como logro de sesión la siguiente. Es que al finalizar esta sesión, jóvenes estudiantes, ustedes tienen que resolver ejercicios y problemas de contexto relacionados, en este caso, a la carrera profesional haciendo uso de composiciones de funciones. Y esto lo vamos a hacer de una forma correcta, precisa. ¿Listo? Seguimos. Lo primero, vamos a definir qué cosas son composición de funciones, ¿sí? Dice, una función compuesta de dos funciones f y de una función g, la vamos a escribir f compuesta de g, utilizando este símbolo, f compuesta de g, y se va a definir de la siguiente forma. Por ejemplo, f compuesta de g de x quiere decir, voy a escribir la función f en función a la función g de x. ¿Ves? El dominio de la función compuesta es el conjunto de todos los elementos de x del dominio de g, tales que la función g de x esté en el dominio de la función f. ¿Ves? Listo. Entonces, tengo que recordar esto, ¿no? Recuerda, tengo el conjunto de partida que vienen a ser todos los elementos x. El conjunto el elemento de salida viene a ser el g de x, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con este g de x? Este g de x se convierte en el elemento de salida
¿no es cierto?, el elemento de salida de la función f. Y el elemento de llegada viene a ser la combinación de la función f en relación a la función g de x, ¿sí? A eso llamamos función compuesta, ¿correcto? Acuérdate, la pizza, la masa, la piña y al final tengo una pizza de piña, ¿correcto? Ok, listo, seguimos. Entonces, para establecer la composición de funciones, tiene que cumplirse que el dominio de la función compuesta esté formado por todos los elementos x, tal que este elemento x pertenezca al dominio de la función g. Y asimismo, esto se intersecte con la función g de x que pertenezca al dominio de la función f. Así se habla de composición de funciones. Cuando me preguntaban en qué caso no se da esto, no se da si es que no existe intersecciones con estos dominios. Si no hay intersección, no hay función. ¿Listo? Muy bien, seguimos. Composición de funciones, entonces, vamos con un pequeño ejemplito, ¿sí? A ver, sean las funciones, la función f de x y la función g de x. Cada una tiene regla de correspondencia. Observe que la función f de x es lineal, o sea que su dominio todos los reales. Y la función g de x es una función cuadrática. Entonces su dominio todos los reales. ¿Listo? Lo primero que vamos a hacer es, me piden encontrar la función compuesta f compuesta de g. Luego, establecer la función compuesta de g compuesta de f. Y finalmente, establecer el valor numérico o calcular el valor numérico de la función compuesta g compuesta de f cuando en este caso, la variable x asuma el valor 2, ¿sí? Muy bien, empezamos entonces. Vamos con la primera. Me pide la función compuesta establecer la regla de correspondencia de la función compuesta, a ver, de la función compuesta f compuesta de g. ¿Listo? Entonces voy a establecer la función compuesta. Yo digo, f compuesta de g de x va a ser igual, voy a escribir la función f en relación o la voy a escribir teniendo en cuenta a la función g de x, ¿cierto? Pero sabemos que la función g de x es x al cuadrado menos 4. Muy bien. Entonces, ahora puedo decir que la función compuesta, en este caso, será de el valor, en este caso los elementos de la función f van a tener en consideración a la función g de x. Donde yo vea x en f, le voy a colocar la función g de x, ¿sí? Entonces, vamos. En f dice x más 2. En vez de colocar x, ahora voy a colocar x al cuadrado menos 4 más 2. Ahí está. Ahora resuelvo esta condición. Entonces, la función f escrita en función a g de x será x al cuadrado menos 2. O sea que la regla de correspondencia de la función f compuesta de g será x al cuadrado menos 2. ¿Listo? Sigamos entonces. Ahora vamos con la letra B. Composición, dice la composición de eje con f. La composición de g con f de la siguiente forma. Ahora voy a escribir una función compuesta de g en función a la función f. ¿Listo? G compuesta de f. Entonces, esto va a ser igual. Ahora, la función g la voy a escribir en relación a la función f de x. ¿Correcto? Entonces, sabemos que el f de x es x más 2. Ahí está. En vez de colocar f de x, pongo su regla de correspondencia, que es x más 2. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora, en la función g, donde yo vea x, le voy a colocar x más 2. Entonces, vamos por acá. Ahí está. Dice, la función g de x al cuadrado, pero en vez de colocar x al cuadrado, ahora coloco x más 2 todo al
cuadrado menos 4. Ahí está. Resolvemos este producto notable y tenemos x al cuadrado más 4x más 4 menos 4. ¿Correcto? Simplificamos términos semejantes y obtenemos que la función compuesta de g compuesta de f será igual a x al cuadrado más 4x. ¿Listo? Ahora me pide establecer la composición de la función g en relación a la función f, pero en el punto 2. ¿Correcto? Ok. Sabemos que la regla de correspondencia de la función g compuesta de f es x al cuadrado más 4x, ¿sí? Donde vea x le coloco 2 y digo x al cuadrado, 2 al cuadrado, más 4 por 2. Y al resolver esta expresión vamos a obtener que la función compuesta de g en f en el punto 2 va a ser igual a 12. ¿Listo? Muy bien, chicos. Excelente. Vamos con la siguiente. Ok. Otro ejemplillo. Vamos por acá. Ejemplo 2. Dice, sea las funciones. Aquí la función f es una función, ¿no es cierto?, racional, porque la variable aparece como denominador. Y la función g es una función raíz cuadrada, ¿no es cierto? Listo. Sabemos que tanto para la función racional como para la función raíz cuadrada hay reglas, hay restricciones. Excelente. Listo. Entonces lo primero que tengo que establecer es lo siguiente. Vamos a evaluar, ¿correcto? Dice, evalúe dónde es posible que se cumpla. Quizás es posible escribir una función compuesta f compuesta de g en el punto 9. Segunda, que será posible evaluar una función compuesta f compuesta de g en el punto 4. O será posible evaluar una función g compuesta de f en un punto 6 y g compuesta de f en un punto 1. Vamos a evaluar. ¿Listo? Empezamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es establecer, en este caso, la función f compuesta de g, ¿correcto? En el punto 9. ¿Listo? Empezamos entonces. Sabemos que una función compuesta de f compuesta de g va a ser igual a f escrita en función a g de 9. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces lo primero que voy a hacer es, ¿cuánto es g de 9? Muy bien. Sabemos que la función g de x es igual a la raíz cuadrada de x, ¿correcto? Entonces, ahora voy a evaluar g de 9. En lugar de x coloco 9. Entonces, al resolver esto, quiere decir que la función g de 9 es igual a 3. Excelente. Ya lo he enmarcado. Ahora, necesito escribir la función f cuando, ¿no es cierto?, en relación a la función g de 9. Pero sabemos que g de 9 es 3. Entonces lo que yo voy a tener que escribir la función f en el punto 3. Donde yo vea x, le pongo 3. Muy bien. Evaluamos entonces por acá. ¿Listo? La función f es esta. F de x es igual a 1 sobre x menos 2. Pero sabemos que x va a ser 3. Reemplazamos. Ahí está. Entonces, al resolver esta actividad, vamos a tener que la función f en función a 3 es igual a 1. ¿Listo? Entonces, ya tenemos la relación de esta función. ¿Listo? Muy bien, ya está. Si está definida o si está evaluada esta función compuesta de f compuesta de g en el punto 9 y me da 1. Listo. Ahora vamos a hacer lo propio con el segundo ejercicio. Letra B. Compuesta de f compuesta de g en el punto 4. Recuerda que la función compuesta f compuesta de g en el punto 4 vendría a ser la función f escrita en relación a la función de g cuando x valga 4. Entonces voy a calcular primero el g de 4. Pero no te olvides que g de x es raíz cuadrada de x. Aquí está. Raíz cuadrada de x. ¿Qué quiere decir?
Ahora voy a calcular el g de 4. Ahí está. Donde vea x le pongo 4. Muy bien. Y al resolver esta actividad, el g de 4 me va a dar simplemente 2. Quiere decir que g de 4 vale 2. Entonces lo reemplazamos y decimos f de g de 4, ¿no es cierto? Esto es lo mismo decir f en 2, ¿correcto? Porque g de 4 es 2, ¿listo? Ahora lo reemplazamos en la función f. Sabemos que f de x es 1 sobre x menos 2. Ahora voy a reemplazar, en lugar de x voy a poner 2. Y listo, al colocar esto, mira lo que sucede acá. 2 menos 2 me da 0. Esto es imposible, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que no existe una función de f compuesta de g en un punto 4, porque no existe esta relación. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora vamos con la c y la d. Entonces, para esta función dice, esto no está definido. El valor de x igual a 4 no pertenece al dominio de la función compuesta g compuesta de g. De modo que la función compuesta f compuesta de g en 4 no puede determinarse, ¿sí? Porque 1 entre 0 es una indeterminación. ¿Listo? Muy bien, seguimos entonces. Ok, ahora nos toca C. Ahora voy a evaluar g compuesta de f en el punto C. Entonces, lo que voy a hallar es, voy a escribir la función de g cuando o en relación a f cuando x es 6. Sabemos que la función f de x es 1 sobre x menos 2. Entonces voy a hallar el f de 6. Donde vea x le pongo 6. Ahí está. Resolvemos y ya tengo esta respuesta. F de 6 es un cuarto. ¿Listo? Como ya sé que f de 6 es un cuarto, quiere decir que g en función a f de 6 será igual a g. Sabemos que f de 6 es un cuarto. O sea que ahora voy a calcular g de un cuarto. Ahí está. Lo reemplazamos en la función g de x. Muy bien. Sabemos que g de x es igual a la raíz cuadrada de x. Pero ahora voy a calcular cuando x es un cuarto. Lo llevamos acá, extraemos la raíz y sabemos que g en un cuarto es igual a un medio. Entonces, sí hay respuesta. Ya tenemos ese resultado. Ahora, vamos con la D. Me dice g compuesta de f en el punto 1. Quiere decir que voy a escribir la función g en relación a la función f cuando x valga 1. Muy bien. Sabemos que la función f de x es 1 sobre 1 menos 2. Muy bien. Resolvemos. Al resolver, esto me va a dar menos 1. F de 1 va a ser igual a menos 1. Quiere decir que f de 1 vale menos 1, así que lo voy a reemplazar acá. Sabemos que g en función a f de 1 es lo mismo decir g en función de menos 1, que quiere decir que donde vea x le voy a poner menos 1. Lo reemplazamos en la función g de x. Sabemos que la función g de x es raíz cuadrada de x, ¿sí? Pero ahora voy a hacer que x valga menos 1. ¡Wow! La raíz cuadrada de menos 1, usted sabe por cultura general que no existe. En consecuencia, esta expresión no está evaluada. ¿Qué quiere decir? No es un número real. No podemos evaluar la función compuesta de g compuesta de f en el punto 1. No es posible evaluarla. ¿Listo? Porque 1 no pertenece al dominio de g compuesta de f. Se supone que este número 1 no está dentro de los dominios de g compuesta de f. Recuerda, una de las condiciones para que no se pueda establecer la composición de funciones es que los dominios no tengan elementos comunes. ¿Listo? Ok, seguimos. Ejemplo 3. Vamos por acá. Me dan la función f de x, es una función cuadrática, y la función g de x, una función lineal. Sabemos que tanto en una función cuadrática como en una función lineal,
los dominios son todos los reales, ¿sí? Entonces es fácil determinar que la función compuesta f compuesta de g de x y también el dominio de la función compuesta de f compuesta de g. Como son los reales, entonces, como son funciones polinómicas, el dominio de la función compuesta serán todos los reales. Muy bien. Estos tienen elementos comunes. Muy bien. Ahora voy a escribir la regla de correspondencia de la función compuesta f compuesta de g de x. Muy bien. Voy a escribir la función f teniendo en cuenta a la función g de x. Muy bien. Entonces, sabemos que g de x viene a ser 3x más 5. Ahí está. Ahora, este 3x más 5 lo voy a escribir, ¿no es cierto? Voy a colocarlo donde yo vea x en la función f de x, ¿sí? Entonces, acá dice x al cuadrado, o sea, x más 3x más 5 todo al cuadrado, menos 1. Listo, ¿ves? Donde vea x le pongo esta relación, 3x más 5. Muy bien. Resolvemos y obtenemos este resultado, ¿sí? Reducimos términos semejantes y la regla de correspondencia de la función f compuesta de g ya la tenemos aquí. ¿Listo? Perfecto. Ahora ya he hallado el dominio y ya hemos hallado la regla de correspondencia de esta función compuesta. Listo. A ver, ahora vamos a ver otro ejemplo. Me da la función, a ver, sea la función f de x y g de x, ¿sí? Como es una función, son funciones polinomiales, quiere decir que el dominio de estas funciones son todos los reales, ¿sí? Perfecto. Entonces, lo que tengo que determinar simplemente es la regla de correspondencia de esta función compuesta. ¿Listo? Los dominios, ya lo sabemos, en este caso son todos los reales. Ahora sí, vamos a establecer la regla de correspondencia. ¿Qué quiere decir? Ahora me toca escribir la función g en relación a la función f de x. La función g va a estar escrita teniendo en cuenta la función f de x. Muy bien, pero la función f de x es x al cuadrado menos 1. Donde yo vea x de la función g, le voy a colocar x al cuadrado menos 1. Muy bien. Empezamos entonces, dice 3 por x. X es x al cuadrado menos 1 más 5. Resolvemos esta expresión, reducimos términos semejantes y obtengo la función o la regla de correspondencia de la función g compuesta de f. Ahí está. Me va a dar 3x al cuadrado más 2. ¿Ya está? ¿Correcto? Y sabemos que los dominios, por ser funciones polinómicas, son todos los reales. ¿Listo? Ok. Seguimos. Aquí tenga mucho cuidado. ¿Correcto? Están observando que ambas tienen la misma regla de correspondencia. Pero ¿qué sucede? No es lo mismo decir f compuesta de g que decir g compuesta de f. Son cosas muy distintas. ¿Listo? Acuérdese de la pizza con piñas y la piña con pizza. ¿Listo? Ok, seguimos. Ejercicio número 5. Vamos por acá. Me da la función f y la función g de x. Función lineal y función raíz cuadrada. ¿Qué sucede? Me piden determinar la función compuesta y, por consiguiente, también su dominio. Muy bien. Primero vamos a hallar los dominios de la función. En cuanto a la función f de x, estoy observando que es una función lineal, o sea que el dominio todos los reales. Muy bien. Dominio todos los reales, del menos infinito al más infinito. Ahora analizamos el dominio de la función g de x. Como es una función raíz cuadrada, hay restricciones. Acuérdate que no existe raíz cuadrada de números negativos. Entonces, su dominio vendrían a ser todos los valores de x mayores o iguales a 0. Todos los números positivos. ¿Sí? Entonces, el dominio de g vendría a ser desde 0 hasta el más infinito. Listo. Ahora tengo que establecer el dominio. ¿Ok? Listo. Perfecto. Tengo que establecer la intersección de estos dominios. ¿Sí? Pero vamos estableciendo primero la regla de correspondencia. Voy a escribir la función f
en relación a la función g, o sea, f escrita teniendo en cuenta la función g de x. Sabemos que la función g de x es raíz cuadrada de x. Donde yo vea x, en la función f le voy a poner raíz cuadrada de x y decirlo. Aquí, x, o sea, raíz cuadrada de x menos 2. Muy bien, aquí ya no puedo hacer nada, lo dejo así. Entonces, la regla de correspondencia de f compuesta de g será raíz cuadrada de x menos 2. Ahora vamos a establecer el dominio de esta función compuesta, ¿sí? Para el dominio, recuerda, está formado por todos los elementos x, tal que x pertenezca al dominio de g. Y no te olvides por acá, ahí está, y dice por acá, y la función g de x debe pertenecer al dominio de f. Muy bien, sabemos que el dominio de g son todos los números positivos, o sea que x tiene que ser, o x debe pertenecer desde 0 hasta el más infinito. Muy bien, sabemos que la función g de x es raíz cuadrada de x. Esta raíz cuadrada de x debe pertenecer al dominio de f. Y el dominio de f son todos los reales. Muy bien. ¿Listo? X debe ser acá mayor o igual a 0. Y la función g de x dice que la raíz cuadrada de x debe pertenecer a todos los reales. Pero recuerda que acá tenemos restricciones, ¿no es cierto? La raíz, o sea, x no puede tomar cualquier valor de los reales. Entonces, aquí vamos a establecer una restricción. X solo puede tomar valores mayores o iguales a 4. Muy bien. Observa que en ambos casos x pertenece a aquellos valores mayores o iguales a 0. ¿Sí? Entonces, el dominio de la función compuesta viene a ser x mayor o igual a 0. Dominio, entonces decimos, será desde 0 hasta el más infinito. ¿Y listo? Ya tenemos el dominio de esta función compuesta. ¿Listo? Ok. Vámonos con un ejercicio 6 para que quede claro. Me dan la función, dice, si f y g están definidos por, aquí está la regla de correspondencia de la función f y de la función g. Muy bien. Determine la función compuesta y el dominio. Perfecto. Empezamos entonces, hallamos los dominios. En el caso de f hay restricción, x tiene que ser mayor o igual a 0, o sea, el dominio de f son de 0 a más infinito. En g no hay restricción, ¿listo? Porque es una función lineal y el dominio son todos los reales. Bien, ahora establecemos la regla de correspondencia. Perfecto. Voy a escribir la función f en relación a la función g de x. Y sabemos que g de x es 2x menos 3, ¿sí? ¿Correcto? Esto lo voy a escribir en la función f. Muy bien. Entonces dice raíz cuadrada de x. ¿Pero quién es x? 2x menos 3. Aquí está. Muy bien. Ya tengo la regla de correspondencia de la función compuesta. Ahora debo intersectar estos dominios. Muy bien. Sabemos que los valores o el dominio de la función compuesta estará formado por todos los valores de x, tal que x pertenezca al dominio de la función g y la función g de x pertenezca al dominio de f. ¿Listo? En el primer caso, x pertenece a todos los reales, porque el dominio de g son todos los reales. Y en el caso de la función g de x, que es 2x menos 3, debe pertenecer al dominio de f. Y sabemos que el dominio de f son de 0 al más infinito. Muy bien. Aquí no tengo ninguna preocupación, esto permanece, pero acá sí. Sabemos que la función g de x es 2x menos 3. Esto debe ser o debe pertenecer a 0 hasta el más infinito. 0 cerrado hasta el más infinito. Muy bien. Establezco esta relación por acá. Este número tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Despejando,
vamos a obtener que x tiene que ser mayor o igual a 3 medios. Esto, al intersectarlo con todos los reales, vamos a obtener el siguiente dominio. El dominio de la función compuesta estará dada desde 3 medios cerrado hasta el más infinito. ¿Listo? Ya tenemos entonces el dominio de esta función compuesta. Listo. Vámonos con un ejercicio 7. Me dicen sean las funciones f y g de x y ahora me piden hallar el dominio de f de la función compuesta de f en función a g. Muy bien. ¿Listo? Solo me piden el dominio. Entonces, analizamos los dominios, no te olvides. Y lo podemos analizar gráficamente. Yo puedo graficar una función raíz cuadrada. ¿Listo? Aquí tengo un plano cartesiano, eje Y, eje X, y vamos a escribir, en este caso, la función raíz cuadrada. ¿Listo? Perfecto. Entonces, vamos por acá. Primero, vamos colocando algunos elementos. Sabemos que en esta función lineal, los puntos de corte serán 2 y menos 2. Perfecto. ¿Cómo sé esto? Ya recuerda que para saber puntos de corte, lo único que hacemos es lo siguiente, ¿no? Decimos, si y es igual a 0, ¿no es cierto? Al reemplazar acá voy a tener 0 va a ser igual a x menos 2, ¿cierto? Y al resolver esta condición, x va a ser igual a 2. X va a ser igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que mi primer punto de corte va a ser cuando x es 2, su pareja es 0. O sea, aquí va el primer punto de corte. Cuando x es 2, su pareja es 0. Ahora, hago que x sea 0. Ya. Si x es 0, ¿recuerdan? Estos puntos de corte. Si x es 0, lo reemplazamos acá. Y será igual a 0 menos 2. 0 menos 2. Y al resolver 0 menos 2, quiere decir que y va a ser igual a ¿quién? A menos 2. Cuando x es 0, su pareja es menos 2. Aquí están los puntos de corte. ¿Listo? ¿Ya recordamos un poquito? Perfecto. Así que voy a quitar esto de acá para que no nos fastidie. Solo era con el afán de recordar. Muy bien. Ahí tengo mis puntos de corte y digo, ahí está la función lineal g de x, ¿correcto? La función raíz cuadrada parte de 0, la función raíz cuadrada parte de 0, ahí está. Esta es la función f de x y estamos viendo que estas dos funciones se van a intersectar ¿en dónde? Mira, por acá no hay elementos comunes. A partir del 2, mira, ya estamos viendo elementos comunes. Muy bien. Entonces, el dominio de la función lineal son todos los reales. El dominio de la función raíz cuadrada es desde 0 hasta el más infinito. Entonces, por lógica, vamos a establecer entonces estas dos intersecciones, ¿correcto? ¿Ok? Se van a intersectar desde 0 hasta el más infinito. Ahí está la función compuesta intersectada, ¿ves? ¿Correcto? Aquí lo tenemos. Listo. Ahora sí, vamos por acá. ¿Cómo lo puedo hacer con la anterior aplicación o el anterior método? Fácil. Aplicamos la regla, los elementos x tal que x pertenezca al dominio de G. Sabemos que el dominio de G son todos los reales y ya lo coloco acá. La función g de x debe pertenecer, pero la función g de x es x menos 2. Debe pertenecer al dominio de f. Y como el dominio de f es una raíz cuadrada, quiere decir de 0 al más infinito, ¿ves? Vamos a resolver esta condición. Esto debe ser mayor o igual a 0, porque dice que x solo va a tomar estos valores positivos.
Despejamos y ya tenemos. X pertenece a los reales y X mayor o igual a 2. La intersección de ambos es desde 2 hasta el más infinito. ¿Listo? Ajá, ya lo tenemos por acá. Y si quiero escribir la regla de correspondencia, simplemente digo, muy bien, sabemos que g de x es x menos 2. Lo reemplazamos en f de x. Entonces la función compuesta de f compuesta de g será la raíz cuadrada de x menos 2. ¿Listo? Ya lo hemos trabajado también de manera gráfica. ¿Ok? Perfecto. ¿Listo? Aquí vamos a jugar con algunos valores. ¿Qué pasa si ahora tanto la función f como la función g están formados por pares ordenados? ¿Cómo establezco la función compuesta? Listo. Acuérdate que cuando hablamos de función compuesta, ¿no es cierto? Hay un conjunto de partida y un conjunto de llegada, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a establecer es lo siguiente. ¿Listo? Para hallar la función compuesta debemos conocer previamente el rango de g. El rango de g vienen a ser todas las segundas componentes. Aquí está el rango de g. A ver, el rango de g son las segundas componentes. Ahí está. Primero conocemos el rango de g. Solo las segundas componentes. ¿Listo? Y luego el dominio de f. Aquí, dominio de f. Dominio de f. Y lo que tenemos que establecer una vez que conozca todos los rangos de la segunda función y los dominios de la primera función, vamos a establecer la intersección de ambos. Voy a intersectar el rango de g con el dominio de f. ¿Qué elementos comunes? Mira, acá no hay, acá tampoco, acá, ¿correcto? Estamos viendo que en este caso tenemos las siguientes intersecciones, ¿no es cierto? El rango de g formado por menos 1, 0, 3, 4, 5. Ahí está. El dominio de f formado por menos 2, menos 1, 3, 5. Ahí está. Elementos comunes. Aquí estoy observando el menos 1, luego el 3, elementos comunes, eso es intersección, y 5. Estos son los elementos comunes. Entonces quiere decir que la intersección del rango de la segunda función con el dominio de la primera función, esa será en tal caso los componentes del dominio de la función compuesta. ¿Listo? Entonces vamos a buscar los pares ordenados de estas dos funciones, solo con estas funciones. Ahora sí, voy a quitar esto que acabo de escribir para poderlo visualizar. A ver, vamos un ratito. Voy a quitar esto que hemos estado colocando para poderlo visualizar. Listo. Vamos. Ahí está. Entonces ya sé de dónde sale esto. Perfecto. Ahora sí, vamos. Ahora dice, buscamos los pares de G y de F que tengan como segunda y primera componente a menos 1, a 3 y a 5. Eso van a ser mis elementos. Muy bien. Entonces digo, a ver, empezamos por acá. ¿Listo? Ajá, menos 1. Mira, aquí tengo primera componente menos 1 y segunda componente menos 1. Muy bien, ¿ves? Aquí menos 2 con menos 1 en G y menos 1 con menos 4 en F. ¿Te das cuenta? Lo común es menos 1. Entonces me queda el par ordenado menos 2, menos 4. ¿Te das cuenta? Esto viene a ser el par ordenado formado por la función compuesta f de g. Muy bien, seguimos. Ahora busquemos por acá. A ver, segunda componente 3. Aquí, segunda componente 3 y en F busco primera componente 3. Aquí está, ¿ves? Primera componente 3, segunda componente 3. Ahí está. En G tengo 0,3 y en F tengo 3,1.
como tienen en común, en este caso, la segunda y la primera componente, entonces me queda 0,1, que viene a ser el elemento de la función compuesta f en g. Y finalmente, el 5, tengo que revisar. Segunda componente 5, acá está. Ahora busco primera componente 5. Aquí están. Justo, primera componente 5, segunda componente 5. Digo, 4,5 que pertenece a G y 5,2 que pertenece a F. Muy bien, como tienen en común la segunda y primera componente, me quedo con 4,2 que viene a ser el elemento de esa composición de función f compuesta de g. Entonces, por lo tanto, la función compuesta f compuesta de g estará formado por los elementos menos 2, menos 4, 0,1 y 4,2. Listo, ya tengo los elementos de la función compuesta. ¿Listo? Ok. Muy bien, a ver, juguemos con esto otro, ¿sí? ¿Viste? ¿Ya? Ok, empezamos entonces. Primero, recuerda, tengo que establecer el rango de G, ¿correcto? Para hallar primero G compuesta de F, analizaremos de la forma siguiente. Ahora voy a decir el rango de F y el dominio de G. ¿Listo? Rango de F, segundas componentes, rango de F vienen a ser menos 4, 0, 1 y 2. Aquí están, ¿ves? Ordenadito de menor a mayor. El dominio de G, a ver, menos 2, 0, 1, 2 y 4. Ahí está, los dominios de G. ¿Ves? Como ahora voy a hallar la función compuesta G compuesta de F, recuerda, de G hallo el dominio y de F hallo el rango. Ahí está, he hallado el rango de F y el dominio de G. Ahora veo los elementos comunes. ¿Quién se repite? El 0, perfecto, el 2 y el 1. Perfecto, entonces el 0 y el 1 y el 2. Ahora voy a buscar estos elementos en estos pares. ¿Sí? ¿Correcto? Como ahora estoy hallando G compuesta de F, ¿correcto? En F, recuerda que estoy hallando los rangos. A ver, rango 0. Rango 0, acá está. Dominio 0. Dominio 0 no hay acá. Listo, descartado. ¿No es cierto? A ver, vamos por acá. ¿Listo? A ver. Perdón, dominio de G, en este caso es menos 2, ¿sí? Pero yo quiero esto, 1, dominio 1, aquí está el dominio 1. El rango 1, aquí está, dominio y rango 1, muy bien. Entonces lo voy sacando, ahí está, ¿ves? Menos 2,0 con 0,3, ¿ves? Estoy sacando, en este caso, el rango en F y dominio en G. Rango en F, 0. Dominio en F, 0. Ahí está. Listo. Y me queda de la función F, primero saco el rango 0. Muy bien. Me queda menos 2,0 de F. En cambio, en G estoy sacando el dominio 0. Acá está. Entonces, como el rango y el dominio son iguales, me queda menos 2,3. En la segunda, digo entonces, el caso de F, rango 1. Rango 1, dominio 1. Ahí está. 3,1 y 1,4. Muy bien. Y me queda 3,0. Y finalmente, 2. Rango en F2. Aquí está. Y dominio en G2. Aquí está. Y me queda 5,2 de F y 2,0. Como ambos en común tienen el 2, me queda 5,0. Entonces quiere decir que la función compuesta formada por G compuesta de F será igual a menos 2,3 primer par, 3,4 y 5,0.
ya tengo la función compuesta G compuesta de F. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Listo, vámonos con la última. Ok, a ver, ahora me dan el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Y me piden, dice, definidas por f de menos 1 igual a 6, f de 3 igual a 7, f de 5 igual a 6, f de 6 igual a 8 y g de 7 igual a 9. Calcule la función compuesta g compuesta de f. Muy bien, estamos trabajando la función g compuesta de f, ¿sí? Entonces decimos por acá, así vamos a tener lo siguiente. F de menos 1 es igual a 6, ¿sí? F de menos 3 es 7 según la condición acá. Ahora vamos por acá. Ya tenemos esta condición y decimos F de menos 1 es igual a 6. ¿Qué quiere decir? Allá. Que la función f compuesta de g cuando es menos 1, mira, ¿no? Dice, cuando f de x es menos 1, ¿correcto? ¿Listo? Su imagen es 6, quiere decir que f de menos 1 es 6. G de 6, g de 6 es 8. Entonces, el primer par ordenado será cuando menos 1, 8. Esto viene a ser el par que corresponde a g compuesta de f. ¿Sí? Recuerda, f de menos 1 es 6. Pero recuerda que estamos escribiendo la función g en función a f. G en función a f es f de menos 1 es 6. Lo que voy a hallar es g en 6. G en 6 vale 8, ahí está. Entonces el par ordenado será menos 1,8. Listo, a ver, vamos con f de 3 igual a 7. F de 3 igual a 7. Quiere decir que voy a escribir g en función a f de 3. Pero f de 3 es 7, o sea que voy a trabajar g en función a 7. G en función a 7 es 9. Entonces el par ordenado será 3,9. ¿Listo? Ya tengo. Y finalmente, vamos a ver por acá. Todavía tengo otra más. F de 5. F de 5 es 6. Quiere decir que la función g la voy a hallar cuando f vale 5. Y f de 5 es 6. O sea, voy a hallar el g de 6. ¿No es cierto? Y el g de 6 es 8. Entonces, el par ordenado será 5,8. Muy bien, ya tenemos ahí algunos elementos. Entonces, los elementos de la función compuesta g compuesta de f será menos 1,8, 3,9 y 5,8. Y ya está. ¿Listo? Muy bien. Y bueno, vamos a ver un problemita, ¿no? Dice, en una compañía de celulares el costo total de elaborar X unidades durante un día de trabajo es C de Q. Y C de Q es 2Q más 50. Muy bien. Estamos hablando que el costo de elaborar Q unidades está dada por esta función. Ahora dice, en un día típico de trabajo durante las T horas de fabricación, o sea, ahora estamos hablando de la cantidad en función al tiempo. Está dada por esta función, Q de T. Expresa el costo, ¿no es cierto?, en función al tiempo y determine el gasto de producción de celulares al final de la quinta hora. Muy bien, voy a escribir la función costo en relación ¿a quién? Al tiempo. Costo en relación al tiempo. Para este caso, recuerda que la función Q de T viene a ser 30T. Ya, entonces, costo en relación a 30T. Donde vea Q en C le pongo 30T. Muy bien, dice 2Q, 2 por 30T más 50. Resolvemos esto y obtenemos que la función compuesta de costo en relación compuesta de Q de T va a ser igual a 60T más 50. Esta es la función
que me están pidiendo expresar el costo en función al tiempo. Ahora me dicen, ahora tengo que determinar el gasto de producir celulares al final de la quinta hora, o sea, cuando t es igual a 5. Muy bien, t igual a 5. Lo reemplazamos 60 por 5 más 50 y eso me da 350. Entonces, ya está determinado el costo en relación a la quinta hora. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Espero que este pequeño problemita te haya servido de punto de partida. Eso es todo por esta vez y ya nos estamos viendo en la próxima sesión. Cuídense y hasta luego.